Muy buenos días. Hoy es 19 de abril y les traigo buenas noticias a partir de lo que no es una buena noticia. Y es que continuaremos en una cuarentena, ojalá con el máximo de restricciones. Porque recordemos que la cuarentena no es otra cosa que una alternativa para reducir la velocidad del contagio. En Colombia, el primer caso surge, si no estoy mal, aquí tengo anotado, el 6 de marzo. A mediados de abril, los expertos dicen que si no hubiese habido cuarentena, estaríamos superando los 50.000 casos. Hoy es muy posible que estemos llegando a los 10.000. ¿Por qué? Porque se nos dice que estamos cerca a los 4.000, 3.796 casos, pero se tienen cifras de 2 semanas atrás aproximadamente, sumadas a que no a todo el mundo se les ha podido hacer la prueba. Pero miren, se ha hablado mucho de la aplanación de la curva. Se dice que incluso se está llegando o se llegó a aplanar la curva y hay muchas dudas. Las diferentes asociaciones médicas de Colombia, empezando por la Federación Médica Colombiana, pues exponen muchas dudas y piden claridad en beneficio de los colombianos. Porque si se nos da esa noticia, si nos ponemos felices, salimos a la calle y los riesgos son altísimos. Recuerden que se ha dicho que es muy probable que el contagio llegue al 60% de la población mundial. En Colombia inicialmente se ha hecho que podamos llegar a 4 millones de contagiados, pero si con la nueva información los contagios pueden llegar al 60%, estaremos hablando de 30 millones de contagiados y un número que yo no quisiera pensar sino solo en teoría de fallecimientos, porque los fallecimientos se dan cuando hay congestión en el sistema de salud. Y recordemos que solo tenemos un poco menos de 3.000 camas UCI y no todas ya 100% habilitadas. En Bogotá pues se proyectan las 1.300 y se espera tener 10.000, pero hoy la alcaldesa dice seguimos con las 590 camas UCI disponibles porque las demás están ocupadas. Entonces se espera llegar a 10.000 camas y ojalá en Colombia, repito, a 50.000 camas UCI, pero estamos en menos de 3.000 camas UCI hoy. Y si no hubiese cuarentena, pues obviamente la congestión sería monumental en los sistemas de hospitalización y habría muchos fallecimientos porque no se tendría la disponibilidad de atenderlos. Pero yo les voy a dar algunos datos que los pueden orientar de realmente cuál es el comportamiento de la curva. El 1 de marzo, el 6 de marzo, se presentó un caso y a mediados de marzo, el 16 de marzo, ya teníamos 57 casos. O sea, se incrementaron los contagios en 56 personas en los primeros 15 días de marzo, para un promedio de contagio diario de 4 personas. Del 16 al 30, pues ya llegamos a 800 contagios. El 30 de marzo estábamos ahí en esa cifra. Para una variación, un crecimiento en 15 días, no de 56 como fue en la primera quincena, sino de 740. O sea, un promedio diario de 50. Pasamos de 4 en la primera quincena de marzo, 4 diarios en promedio, a 50 en promedio diarios. Y ya el 15 de abril, o sea, 15 días después, pasamos a 3.105. De 800 que teníamos el 30 de marzo, pasamos a 3.105. Es decir, crecimos en 2.300 casos para un promedio de 150 casos. Primera quincena de marzo 4, segunda quincena de marzo 50 promedio diario y la primera quincena de abril sube a 150, de 50 a 150. Y miren la gravedad. Del 15 de abril al 19 de abril pasamos a casi 3.800, o sea, subimos 700 más en 4 días. Es decir, un promedio de 175 casos diarios. Pasamos de 4 diarios en la primera quincena de marzo a 50 en la segunda quincena de marzo, a 150 en la primera quincena de abril y a 175. O sea, que está creciendo mucho el promedio diario. Y les voy a mostrar un gráfico de en qué consiste
pues la curva y cómo debería ser una curva plana. Miren, aquí estas son cifras oficiales y este ha sido el crecimiento en Colombia desde el 6 de marzo, ¿no? Entonces hemos crecido y aquí a finales de marzo íbamos en 500 y ya a abril vamos en 3.800, se sale el computador. 3.800. O sea que es ascendente, eso no ha aplanado. Y si hablamos del aplanamiento por casos diarios, que decíamos que era de 50 en promedio diario, esto empezó a subir. De 50 en promedio diario, sube, sube, y hoy estamos casi en 200, 175, como les dije. O sea que no se ha aplanado la curva. La curva se aplanaría si los casos diarios empiezan a ser constantes y si esto ya empieza a bajar. Entonces, eso desde el punto de vista de estadística. Para que no nos confiemos, sigamos comprometidos. Y ojalá que pues ya que el 28 de abril se abren algunas actividades económicas, se respete el distanciamiento. El segundo punto, pues obviamente tiene que ver con los casos positivos o las noticias positivas, que yo los vengo llamando los aciertos. Y entonces hablamos de ventiladores. Ya habíamos comentado en la charla anterior que ya en Colombia se van a producir ventiladores mecánicos en promedio de 8 millones de pesos cada uno, cuando los importados iban a llegar casi a 200 millones y nos los iban a suministrar en agosto. No sé si continúen con el pedido, pero ya los colombianos, gracias a la academia, empiezan a producir. Entonces hablábamos de que en Medellín se van a producir 50.000 ventiladores. Fíjense que no es inconsistente lo que les he dicho. Necesitamos 50.000 camas UCI. Si en Medellín logran pronto la producción de los 50.000 ventiladores, pues se cubre mucho la demanda de camas con ventiladores. Pero además dijimos que en varias universidades, 10 universidades más en Colombia, también han ideado ventiladores igual de buenos a los de Medellín. Y ya en Bogotá, por los ventiladores de la Universidad de La Sabana, Indumil proyecta producir, no tantos como Medellín, ojalá que con esta donación que se hizo en Bogotá se destinen recursos para los ventiladores de Bogotá que produce Indumil, porque solamente hay una donación de 1.200 millones, que es muy poquito, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que alcanzaría para un poco menos de 200 ventiladores. Entonces, ojalá se destinen unos 20.000 millones para el comienzo y se acelere la producción. Y la tercera noticia buena tiene que ver con los medicamentos. Les comentaba que ya se vienen produciendo medicamentos para atacar el virus de las personas contagiadas. Lo ideal es tener un medicamento que alivie y elimine los fallecimientos. Les decía que en Colombia se autorizó la hidroxicloroquina y la cloroquina, que tienen una efectividad del 10%, es muy baja, pero bueno, eso es algo. Sin embargo, se descubrió un nuevo medicamento que también les comenté, que se llama la hidroxicitidina, que tiene una efectividad del 90%. Ahí es donde tenemos que tener mucha fe, rezar y presionar para que los líderes del mundo se centren en lo fundamental, y es en desarrollar estos medicamentos de manera masiva para atacar el virus, porque si siguen los líderes peleando de que de dónde nació el virus, de que el departamento de X región no puede tener cuarentena, de que el pico y placa lo autorizo yo como presidente, esos no son temas que se van a abordar hoy. Es atacar lo fundamental y trabajar en lo fundamental, que es la ciencia. Entonces se ha dicho que la hidroxicitidina pues tiene una efectividad del 90%, pero no ha salido a producción, están en pruebas. Como la hidroxicitidina, hay 60 medicamentos en el mundo que se están probando. Pero hay una noticia hoy real que es buena. Mientras salen estos 60 medicamentos, pues está el Remdesivir, que según el vicepresidente de la OMS, este es muy buen medicamento, tiene muy buena efectividad, y según él este sería el único medicamento para atacar el coronavirus. Yo creo que
los que se están probando van a ser mucho más efectivos. Tengo mucha fe en eso. Pero hoy el Remdesivir tiene muy buena efectividad y les voy a dar datos. En el mundo se probó ya en 53 pacientes, ya se probó en marzo. Y de esos 53 pacientes, un poco más del 60% se mejoraron, se aliviaron, salieron del coronavirus y estaban en situación crítica. Ni siquiera habían empezado con el coronavirus, estaban en una situación muy grave, podían morir. Estaban en cuidados intensivos. De los 53, 35 se recuperaron. 35. Y entonces la Universidad de Chicago empezó a probar a finales de marzo en 113 personas. Aumentó la muestra y la mayoría se mejoraron. Excelente. Iniciaron en consecuencia la segunda etapa ampliando la muestra. No sé en cuántos pacientes, en qué número, pero es muy buena noticia. Y se espera que si en esta segunda etapa el resultado sigue siendo positivo, pues entonces hay una producción masiva. Ahí es una muy mala noticia y es que el laboratorio que lo produce proyecta producir solo 1.000.000 de aquí a diciembre, 1.000.000 de unidades de ese medicamento. Pues somos más de 7.000.000.000 de habitantes en el mundo, 7.000.000.000. Dios quiera que el laboratorio que lo produce le venda la fórmula a todos los laboratorios del mundo, o que todos los presidentes líderes se dediquen a eso, a presionar a este laboratorio para que sus laboratorios de cada país compren la fórmula y lo produzcan. Eso es lo ideal, porque si ese medicamento hoy ya es efectivo, si fue efectivo en 35 personas de la primera prueba sobre 53, y de los 103 en Chicago, la mayoría se aliviaron. Se dice que más del 90%, no se tiene aún certeza. Les deseo un feliz día y muchos éxitos para el día de hoy.